El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decían. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Los evangelios de estos domingos de Cuaresma, en alguna ocasión ya les había dicho que son temáticos. El evangelio de este domingo se llama el de la transfiguración. Ese es el evangelio. Quiero recorrer el evangelio de una manera simple, pero procurando destacar algunos elementos que nos tienen que servir para nuestra vida. Parto de un presupuesto. Todos los que estamos aquí esta noche, los que conmigo celebramos, somos creyentes, buscamos a Dios. Tenemos dificultades, sí, esa es la vida, pero buscamos a Dios en la vida propia de cada cual. Yo podría decir: somos creyentes, soy creyente, busco a Dios, y para mí es muy importante en mi vida Dios como persona, como quien me llama, como quien ilumina mi vida, no como recurso, sino como el ser más importante de mi existencia. Bajo ese presupuesto, entonces, que yo considero que es el tamiz de todos nosotros, empiezo esta reflexión. Insisto, muy simple, pero tratando de concretarlo a la vida. Quiero partir de un hecho cotidiano de la vida de Jesús. Jesús siempre oraba, se retiraba para orar o subía a una montaña, pero siempre oraba. Primera lección en mi vida, no solo ahora en Cuaresma. Voy a interrumpir. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas y yo veo personas de pie. Me da tanta pena verlos de pie. Si gustan acercarse para que estén un poco más cómodos, que están en confianza, están en casa. Entonces, Jesús oraba y cuando oraba se retiraba. Siempre se iba a un sitio aparte a orar. Repito, la lección de la vida es: debo orar siempre. Yo distingo entre rezar y orar. Quizás nos gusta mucho orar, pero tal vez aprendimos a rezar. Cuando estábamos chicos, rezábamos de la mano de las abuelitas. Ellas sabían muchas oraciones y las recitaban con suma piedad y las aprendimos, y creo que hasta ahora las recitamos válidas. Mi mamá me enseñó a rezar,
Mi abuela me enseñó a rezar, una maestra me enseñó a rezar, una amiga me enseñó a rezar. Estas oraciones suelo repetirlas con frecuencia, sí, porque es un camino para encontrarme con Dios. Pero si me preguntan qué hacía Jesús, oraba. ¿Qué es la oración? Es un diálogo con quien sabemos que a mí me ama. Nada mejor que sentarme a hablar con la persona que yo siento que me ama. Es espléndido, es maravilloso, es excelente. No hay nada mejor. Entonces, el diálogo es una interlocución. La oración es una interlocución, es un diálogo con aquel que yo sé que me ama y me escucha siempre. Esa es la oración. Ojalá, con frecuencia lo hiciéramos. En la mañana, a la hora de levantarme, al mediodía, en la tarde, en un momento de la jornada laboral. Solamente basta querer detenerme, ausentarme, no en el espacio, sino desconectarme y decir, apago esto, pongo esto en silencio y me pongo en oración. Eso es fundamental. Y Jesús lo hacía. Dicen los apóstoles que cada vez que Jesús oraba, se transformaba, se transfiguraba y como que su rostro cambiaba. Ese es el modelo que yo tengo de oración. Desearía, y yo lo puedo hacer. Si Jesús lo hizo, me enseñó a mí a hacerlo. O sea, llegar a un punto donde yo orando hasta transforme mi rostro. Nos hemos encontrado con personas, usted y yo conocemos. Son personas de mucha oración y que uno ve que después de un buen rato de oración, quizás tus padres, tu mamá, que se levantan muy temprano a orar, quizás sin haber salido la luz del día, y cuando la ves es como si su rostro brillara. Solo brilla el rostro cuando tengo a Dios. Si no tengo a Dios, mi rostro es oscuro, es gris y no brilla. Solo la oración transfigura cualquier persona. Cuando una persona está enferma y la he visitado en el lecho de enfermo, sea hospital o sea en casa, y es una persona muy creyente, que la hemos conocido, la estamos viendo, está cerca de nosotros, su dolor nos golpea y su dolor nos llena a nosotros de muchas preguntas y de inquietudes. Pero si esa persona en su enfermedad es una mujer o un hombre de profunda oración y envuelve su dolor en la oración, su rostro se transfigura en una paz que nos llena y nos contagia a todos los que la cuidamos o la visitamos. Por eso, ¿cuántas veces hemos ido a un cuarto de hospital a visitar a alguien y en lugar de estimular y de animar, salimos nosotros completamente animados y reverdecidos de ver el testimonio de la persona que está ahí? Simplemente su fuerza, su fe y su oración transfigura la vida de cualquiera. Es usted y también puedo ser yo. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué pasó después de la oración en la montaña? Pasó algo muy importante. Jesús le enseña a Pedro, a Juan y a Santiago, sus más cercanos, sus más íntimos, que tenía que pasar por su vida antes de llegar a la casa del Padre. ¿Qué tenía que pasar? El dolor del sufrimiento en la cruz y su muerte. Les dijo y mostró que para poder llegar a salvarnos y a la gloria de la presencia en Dios su Padre, tenía que pasar por el sufrimiento. Detengámonos. La palabra sufrimiento a nosotros nos trae recuerdos bastante dolorosos. Tuve un dolor, tengo un sufrimiento, padezco un sufrimiento. Todos los tenemos, afectivos, emocionales, morales, físicos, todos los tenemos. O acompañamos a alguien con un dolor y ese sufrimiento, o nosotros lo padecemos. Excluirnos del sufrimiento no es lo ideal. Yo no lo busco,
Yo no voy a buscar el sufrimiento por buscarlo. Él llega y toca la puerta de mi vida. Vean, nosotros pensamos que el sufrimiento solo es una enfermedad física, es lo más cotidiano, pero hay sufrimientos que las personas padecen, que no se ven, no son visibles, pero que están ahí. La pérdida de un ser querido es un sufrimiento muy grande. La pérdida de su trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de su vida de pareja, la pérdida de su condición económica, la pérdida de un hijo que se fue, la pérdida de una situación, de algo que yo tuve y que hace parte de mi vida emocional y que no la tengo. Esos son sufrimientos, y hay sufrimientos muy grandes. Y hay quien vive con un sufrimiento tan grande todos los días y no lo refleja ni lo expresa, porque es capaz desde la oración poder transformar su vida. Esa es la fe, esa es la fe. Entonces Jesús, ¿qué le dijo a los apóstoles? Miren, yo voy a sufrir. Y los apóstoles no estaban de acuerdo con que Jesús sufriera. Ellos decían que no tenía por qué sufrir y no tenía por qué someterse a una muerte tan cruenta, tan dolorosa. Sin embargo, Dios permite. Miren, esto lo vamos a analizar y lo vamos a orar y lo vamos a meditar en Semana Santa. Y es un tema muy importante, sobre todo el jueves y el viernes santo, cómo Dios permite el sufrimiento de su Hijo para que yo esté bien. Yo esté bien. No lo pone a sufrir, permite el sufrimiento de su Hijo. Él no le da el sufrimiento se lo dan los hombres, se lo damos nosotros. Sin embargo, Él lo permite. ¿Para qué? Para algo mayor, mi salvación. Solo a través del sufrimiento logro encontrar la gloria de Dios. ¿Qué le dice Jesús a estos tres hombres, Pedro, Juan y Santiago? Si no es por el sufrimiento y por la cruz, no llegaremos a la resurrección. No se llega así. Se tiene que llegar a través. Ese es el camino. ¿Cuántas veces yo he excluido el sufrimiento? Mire, tengo una pariente enferma seriamente. ¿Y cuántas veces he rezado para que la persona que tengo enferma se muera? Con una voz aparentemente condoliente le dice: no es justo que ella sufra, Señor, acuérdate de ella. Primero, dos graves errores. Dios nunca se olvida de nadie menos del enfermo. Y en segundo lugar, yo no le doy órdenes a Dios. Y tampoco le voy a decir que deje de sufrir. No, yo no le digo que sufra. Yo le pido a Dios que en su dolor me enseñe a mí, que soy más aliviado que él o que ella, a entender la vida y entender el dolor. Y que ella en su sufrimiento nos ayude desde su dolor a nosotros salvarnos. Yo no rezo para que alguien se muera y no debo hacerlo. Y si alguna vez lo hice, he cometido un error. Yo no rezo para que alguien se vaya y apresure la salida de acá porque sufre. Nosotros no estamos acostumbrados al sufrimiento y no lo toleramos. Jesús nos enseña hoy el valor insigne del sufrimiento. No es una religión del sufrimiento, cuidado, no es eso. El sufrimiento es parte de la vida del que cree y no cree, es parte de la vida. Para el que no cree también el sufrimiento existe, y a veces más doloroso porque no tiene soporte de fe, no tiene sobre qué residir, no tiene un piso sobre que levantarse. Pero cuando yo creo, yo sé que mi Dios me espera después de esta hora de agonía y de esta cruz que estoy llevando. Él me va a esperar. Tercero y último paso. ¿Qué nos espera a nosotros? Lo que le esperó a Jesús. Se transfigura por la oración. Dios nos muestra su rostro hermoso y lo que nos espera después de una vida dedicada a servir, a buscarlo, y donde hay dolor y sufrimiento, la gloria de la resurrección. Si yo creo, por eso al principio yo dije una cosa que partía de un hecho que seguro es verificable, y es la fe de ustedes y la fe mía. Si yo creo, estoy caminando en este tiempo hacia la Pascua.
Yo no camino hacia celebrar procesiones, yo camino hacia la Pascua. Yo camino al sábado santo, que es la resurrección de Jesús. Y sé que a través y por el paso del dolor y el sufrimiento de Cristo que me enseña en mi vida, llegaré a la gloria de la resurrección, a la gloria, a la luz que mostró ya anticipadamente en la persona de Jesús. Esta es la gloria que a ustedes les espera. Vívanla, vívanla, dice Jesús, vívanla. Esta es la gloria que les vamos a dar si ustedes viven solamente con una cosa, y es la voz que aparece en la nube. Este es mi hijo, síganlo a él. Este hijo es mi escogido, entonces elíjanlo a él. Y este es mi hijo, escúchenlo. ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? En síntesis, escuchar la voz de Dios. Y termino como empecé. Recuerden, empecé diciendo que Jesús se retiraba a orar y que en la oración transfiguraba su vida y su rostro. ¿Y cómo termino? Escúchenlo. Solo para poder escuchar a Dios tengo que aprender a orar. Tengo que sentarme a escucharlo. Y escucharlo significa orar. Qué rico yo ver a mi papá orando. Qué rico ver a mi papá. No tiene que tener mi papá 70 años y ya siendo un hombre grande para orar. Qué rico yo ver a mi papá joven orando. Qué bueno ver a mi papá con sus ojos cerrados, de pie o de rodillas o sentado ante Dios, pidiendo por él, por su vida, por nosotros. Qué bueno yo ver a mi mamá de la mano de mi papá, si existen, si no solita, orando con sus ojos cerrados, en esa profundidad que transfigura su rostro. Jamás en la vida esa imagen se me va a perder. Nunca será elocuente, profunda y edificante. Yo en mi trabajo lo puedo hacer. Háganlo. Miren, yo les digo, yo trabajo en la alcaldía y todos los días en la mañana le digo a los feligreses que van a la misa, que son todos funcionarios con tantas cosas como ustedes, y les digo, hagan una pausita en medio del trabajo para que se encuentren con Dios en la oración. Hagan la pausita cuando estén más complicada la situación, cuando esté más duro el día, cuando la gasolina se acabe, cuando el agotamiento llegue, cuando el cansancio nos desborde, cuando la nostalgia de la vida venga sobre mí, cuando los pensamientos sean turbulentos, hago una pausa y le digo, Señor, quiero escucharte. ¿Qué me quieres decir ahora? Solo así podemos ver la gloria de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso,